Yo quiero compartir la palabra del Señor en esta noche. Y yo quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis, mire, Génesis, la palabra Génesis significa principio, inicio, comienzo. Eso significa la palabra Génesis. Y Génesis trata acerca del inicio del plan de Dios para la humanidad, para usted y para mí. El inicio de lo que Dios tenía preparado para nosotros. Hay una frase muy común usada por muchos cristianos. A veces es una costumbre. A veces es una de esas palabras que llamamos muletilla. De esas palabras que utilizamos a veces sin tener conciencia de que la estamos diciendo, pero nos hemos acostumbrado a decirla. Y a veces la utilizamos para algunas cosas que tienen sentido y otras sin ni siquiera tener la conciencia de lo que estamos declarando. Pero seguramente usted ha sido una de las personas que ha declarado esta frase: Dios proveerá. ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha dicho Dios proveerá? Dios proveerá. Algunos la malutilizan. Algunos dicen, bueno, me voy a comprar el carro que yo quiero, el carro de mis sueños. ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Cómo dice? Ay, bendito el Señor. No siempre funciona. Esa no es una fórmula mágica. Esa frase no es un amuleto para nosotros arriesgarnos y tomar decisiones sin la conciencia clara de lo que estamos haciendo. Esa frase tiene que ser bien utilizada. Esa frase tiene que llevar un argumento sólido. Tiene que llevar claridad en nuestro pensamiento de que lo estamos declarando conociendo lo que de verdad significa que Dios proveerá. Y esa frase no es un invento nuestro del cristiano moderno. Esa frase tiene un génesis, tiene un inicio, tiene una raíz, un comienzo. Precisamente en el libro que tiene que ver con el comienzo de todo. La palabra del Señor muchas veces se refiere a un personaje que es muy conocido en la Biblia y en la historia de la humanidad, especialmente en toda la historia del Medio Oriente, de las civilizaciones que nacieron allá en las zonas desérticas del Medio Oriente. Abraham. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe. Es más, los judíos le decían a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Eso le decían a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. O sea, le estaban diciendo, descendemos de Abraham. La palabra del Señor nos describe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 la historia del inicio de la humanidad. Y cuando la Biblia se encuentra con el capítulo 12, ahí hay un personaje que irrumpe la historia, que cambia la historia, que parte la historia en dos en el libro de Génesis. Y ese es Abraham. Dice la palabra del Señor, usted lo puede leer en su casa, que en el capítulo 12 el Señor se aparece en manifiesto, realmente o genuinamente a un hombre llamado Abraham. Un hombre que reunía las cualidades delante del cielo, delante del trono de Dios, para llamar la atención del Padre y poder hacer algo que impactaría todo el resto de la humanidad. Un hombre próspero, un hombre millonario, hablando materialmente. Un hombre que la sociedad lo respetaba, pero un hombre que en su corazón anhelaba profundamente no morir sin tener un hijo.
no tenía hijos. Él y su esposa no tenían hijos. La Biblia dice que su esposa, que en ese tiempo se llamaba Saraí, hasta que el Señor le transforma el nombre y se lo cambia a Sara. Dice la Biblia que Sara era una mujer estéril. No podía tener hijos. No podía concebir un hijo en su vientre. Y Abraham no la despreció. Ojo, que Abraham nunca estuvo en su plan de apartarse de ella, de dejarla, de decir no más, esta mujer no me puede dar hijos, así que me busco otra. No, jamás en el corazón de Abraham hubo desprecio, hubo rechazo hacia su esposa que no podía tener hijos. Mire, ese es un ejemplo tremendo. Esa es una lección poderosa para nosotros. Un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios profundamente, pero también amaba a su esposa. No podía tener hijos, y solo por no tener hijos no era un motivo de rechazo de parte de Abraham. Pero en su corazón, mire qué lindo es que podamos vivir aún con cosas que anhelamos en nuestro corazón y aunque no las veamos. Qué lindo es poder ser fiel a Dios. Qué lindo es poder gozarse en la oportunidad de vivir aún cuando nuestros ojos no vean lo que anhelamos. Hay mucha gente que porque sus ojos no ven lo que anhelan, se frustran, murmuran, se quejan, se apartan de Dios, solo porque sus ojos no están viendo lo que en su corazón anhela. Déjeme decirle, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que recibe alabanza, adoración, sacrificio, aunque los ojos de sus hijos no vean lo que anhelan. El corazón de Abraham estaba listo para morir sin hijos. Pero Abraham le decía al Señor: yo no quiero, no me gustaría que todo lo que tengo le quedara a uno de mis criados. No porque no fuera tacaño, porque no era un hombre tacaño. Era un hombre que diezmaba al Señor. Era un hombre que tenía miles de esclavos, sí, pero a todos los sostenía económicamente. Pero en su corazón le decía al Señor: yo quisiera que eso tanto que tengo, dejárselo a un hijo. Y el corazón de Abraham hervía de pasión por tener un hijo. Y la Biblia dice que en el capítulo 12 de Génesis, el Señor se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: escucha, Abraham, ven, sal de tu tienda de campaña, porque vivía en tienda de campaña. Le dice: ven, sal de tu tienda de campaña. Tengo una instrucción que darte. Deja tu tierra, deja tu familia, y yo te voy a llevar a una tierra que yo tengo preparada para entregarte a ti y a toda tu descendencia. Momento, dice Abraham, momento. ¿De qué descendencia estamos hablando? ¿Y de dónde hijos? Si cuando yo me muera se acabó mi apellido. El Señor le dice: Abraham, voltea a ver las estrellas. Abraham, ven, voltea a ver las estrellas. Dime, Abraham. Una plática del Señor con Abraham afuera de su tienda de campaña. Le dice: ¿puedes contarlas? ¿Puedes contar las estrellas? Le dice el Señor a Abraham: así será tu descendencia. ¿Cómo así? Le dice el Señor a Abraham: así como es la arena del mar, así de incontable será tu descendencia. ¿Cómo así, Señor? Yo no tengo hijos. Y además, si existiera la remota posibilidad, mírame, tengo 75 años. Y mi esposa le dice a Abraham al Señor: ya está vieja. El Señor le dice: anótalo, Abraham, te voy a dar un hijo. Uno te basta. Te voy a dar un hijo. Y de ese hijo yo voy a hacer que nazca una generación que va a procrear y a formar una nación grande. Y Abraham, te bendeciré a ti,
bendeciré a tu hijo, bendeciré a los hijos de tu hijo y bendeciré las generaciones que vendrán detrás de ti. Abraham dice: estoy viejo, no cuadra el plan. La Biblia dice que esa conversación celestial, su esposa adentro de la tienda la escucha. Le estoy narrando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22 que vamos a leer. Dice la Biblia que Sara, su esposa, dentro de la tienda, escucha esto, escucha a Dios hablando con su esposo. Y dice que adentro, mientras quizás hacía una torta de pan, o quizás estaba preparando unos taquitos o una paleada, ¿sabe qué hizo Sara? Se rió. Escuchó a Dios prometiendo un imposible. ¿A cuántos el Señor le ha prometido un imposible? Escuchó a Dios prometiendo un imposible y dijo: qué broma. ¿Sabe qué dijo el Señor a Abraham? Dime una cosa, Abraham, ¿por qué tu esposa allá adentro se está riendo? Mire hasta de lo que somos responsables los esposos. Ojo, esposos, mire hasta de lo que somos responsables, de aquello que ni siquiera nos toca. Le dice: oye, le está pidiendo cuentas a Abraham. Y le dice: ¿por qué tu esposa se está riendo allá adentro de la tienda? Le dice el Señor a Abraham: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Tú crees que hay algo imposible para Dios? Abraham era un hombre íntegro que amaba al Señor. Ponga atención. Amaba a Dios. Y el Señor le dice a Abraham: ¿tú crees que hay imposible para mí? Le dice el Señor a Abraham: anótalo. Comienza la cuenta hoy. Ve y entra en el aposento con tu esposa, porque de hoy a 9 meses, el próximo año, nos vemos con un hijo en tus brazos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo le estoy contando 25 años en un momentito. Pasaron 25 años para que el Señor le cumpliese la promesa a Abraham. Y a los 99 años de Abraham, Abraham era padre con su esposa Sara de su único hijo nacido de ese vientre. Y ahí estaba llorando aquella criatura. Nació Isaac. Nació lo que Dios dijo que iban a hacer. Porque cuando Dios promete, amada iglesia, no hay infierno que se interponga, no hay diablo que pueda en contra. Porque aunque se levanten 1000, el Señor hará prosperar su plan. ¿Cuántos dicen amén? Así hace el Señor. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que hace un momento cantábamos. Ese es el Dios al que le acabamos de ofrendar y diezmar. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que sigue prometiendo imposibles y sigue haciendo imposibles. Ese es el Dios nuestro. Si usted piensa que el Dios al que adoramos es un Dios que depende de las circunstancias, déjeme decirle, tiene equivocado el pensamiento de su Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, como David le llamaba, es el Dios que promete imposibles y es el Dios que hace imposibles. Es el Dios que no tiene barreras, es el Dios que no tiene límites, es el Dios que no conoce de diagnósticos ni de circunstancias adversas, es el Dios que no conoce de crisis ni de padecimiento de la humanidad, es el Dios que no le impresiona una enfermedad, no le impresiona una escasez, no le asusta un problema familiar. Ese es el Dios nuestro. Y cuando tenemos claro eso, podemos decir: Dios proveerá. Dice capítulo 22 de Génesis, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1.
Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. La traducción que usted tenga de la Biblia dice lo mismo, con otras palabras seguramente. Génesis capítulo 22, versículo 1. Ponga atención porque leeremos 18 versículos. No se desconcentre esta historia. Versículo 1 del capítulo 22 dice la palabra del Señor. ¿Tiempo después de qué? De lo que le acabo de contar. Tiempo después de esto que yo le acabo de resumir, que usted lo puede leer en la palabra con calma, en su casa. Tiempo después, Dios probó, escuche esto, Dios probó la fe de Abraham. Tiempo después de esto, Dios probó la fe de Abraham. ¿Por qué me pasan cosas de estas a mí, pastor? ¿No será que Dios está probando? ¡Abraham! Lo llamó Dios. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Abraham sabía escuchar la voz de su jefe, de su Señor. El Dios nuestro no es un Dios que está ahí para... No, el Dios nuestro es jefe. No se le discute. El Dios nuestro es el que manda. El Dios nuestro es el que tiene la primera y la última palabra. Así tenemos que verlo. Él le dijo, aquí estoy. Toma tu hijo. Toma a tu hijo. Toma a tu hijo, al que yo te di, al que parecía imposible, al que por el cual tu esposa se rió, al que yo te anuncié, del cual yo haría una nación grande. Tómalo. Toma a tu hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Padre, madre que están aquí, usted no me dejará mentir, por muchos defectos que tengamos, muchos errores que cometamos, muchas cosas que hagamos que no siempre funcionan bien. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Abraham era el único que tenía en su casa y lo amaba tanto, y Dios sabía que lo amaba, y le dijo, vete a la tierra de Moría, allí en el monte lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Abraham estaba acostumbrado a obedecer a su jefe. Abraham no discutía las órdenes de su padre. Abraham no negociaba lo que Dios ordenaba. Y acaba de recibir la orden más dolorosa para su corazón. Hubiera preferido no haber visto a aquel hijo nacer, seguramente. Hubiera preferido entregarle sus bienes a los criados. El Señor le dice, toma a tu hijo, al que tanto amas. Mire, se lo pone así de frente en la cara. Le dice, yo sé que lo amas. Yo sé cuánto lo amas. Y como sé cuánto lo amas, quiero probar tu fe. Tómalo. Anota las instrucciones porque son claras. Tómalo. Llévalo al monte que te voy a mostrar. Y ahí, colócalo sobre el altar del sacrificio. Y mátalo. Y quémalo como una ofrenda para mí. Oh, qué dolor. Qué dolor para ese corazón. Versículo 3 dice, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro. ¿Usted se imagina ese corazón? Imagínese ese corazón. Imagínese a Abraham levantándose temprano y preparando el burro en el que se dirigirían al monte. Y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda. Oh, imagínese cortando leña en esa condición. Imagínese sabiendo que la leña que está cortando es para quemar el cuerpo de su hijo, para su Dios. Cortó la leña para el fuego de la ofrenda
y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. 3 días. No fue un camino de 1 hora. 3 días. ¿Usted se imagina las noches de cada día de esos con su hijo? ¿Usted se imagina a ese papá acostarse con su hijo donde le tocara en la noche, verlo y saber que en cualquier momento se acababa su vida? Saber Abraham que regresaría a la tienda con su esposa sin su hijo. Oh, qué dolor en ese corazón. Y dice la Biblia que levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y el versículo 5 empieza una tortura para este corazón que solo me lo puedo imaginar. Y dijo a sus criados: quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Escucha esto. Y allí adoraremos y volveremos enseguida. El Señor le dijo: voy a probarte, Abraham. Quiero ver cuánto me crees. El Señor le dijo: sacrifica a tu hijo para mí. Abraham le dice a sus criados: espérennos. Vamos a ir al monte. Ahí adoraremos y volveremos. Sí, nosotros decimos amén. Pero Abraham, solo él sabía lo que sentía su corazón. Mire cómo sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 6. Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Ojo a eso. Llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y tenemos la leña. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda que vamos a quemar? ¿Dónde está? Versículo 8. El versículo 8 es la raíz de esa frase que muchas veces usted y yo hemos dicho. El versículo 8 le dice a Abraham a su hijo Isaac: Dios proveerá. Si había alguien que sabía que Dios proveía, era el Señor, era Abraham. Si había alguien que sabía que Dios suplía, era Abraham. Y le dice a su hijo: Dios proveerá. Dios proveerá. Proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Dios proveerá. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego, escuche lo que sigue: ató, amarró a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Esta no era una ofrenda para la Misión México. Este no era el diezmo que a muchos les cuesta dar. Este era su único hijo. Y no estaba negociando a ver si lo hacía. Lo tenía atado.
sobre el altar, encima de la leña, y con su cuchillo en la mano estaba a punto de acabar con su vida. Versículo 11, dice la palabra del Señor: en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! Esto era lo que Abraham estaba necesitando escuchar. Su nombre desde el cielo, como otras veces. Abraham sabía que algo Dios tenía en mente. Inmediatamente sabe qué responderle a su jefe. Y le dice: sí, Señor. Dime, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, le dijo el ángel del Señor. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. Le dice el Señor: porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. No me lo has negado. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham sabía que Dios iba a proveer. Abraham creía que Dios iba a proveer. Abraham sabía que Dios lo iba a hacer. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que Dios proveía. Dice la palabra del Señor, versículo 14: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como un proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: Abraham, escuche, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, le dice el Señor a Abraham: juro por mi nombre que ciertamente, Abraham, te bendeciré. Te bendeciré. Es que tengo deseo de bendecirte. Es que ahora me apasiona cumplir lo que dije que haría contigo. Te bendeciré, Abraham. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes, escucha esto, conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Amada iglesia, amados hermanos, Dios proveerá. El Señor sigue proveyendo. El Señor sigue haciendo lo imposible. El Señor sigue obrando las cosas que nuestros ojos parecen que nunca verán.
Pero hay certeza y hay seguridad que Dios proveerá, que Dios abrirá puertas, que Dios obrará a nuestro favor. Cuando y solamente cuando nosotros estamos dispuestos a hacer algo parecido a lo que Abraham hizo. Por eso le dije que Dios proveerá. No es una frase, una muletilla, un amuleto de la buena suerte. No, ese Dios proveerá es para gente que está dispuesta a poner en el altar lo que más le cueste. Ese Dios proveerá es una realidad para aquellas personas que están listas, dispuestas para sacrificar lo que sea para agradar a Dios. Ese Dios proveerá, no tiene reservas, no tiene condiciones para aquellos que saben que le cueste lo que le cueste, honrará a Dios con su vida. Ese Dios proveerá no salió de la boca de aquel que estaba tomando una decisión arriesgada en una mala propuesta financiera. No, ese Dios proveerá salió de los labios y del corazón de un hombre que sabía que si el Señor quería lo más valioso que él tenía, se lo iba a entregar, y que el Señor se encargaría de proveer. Si el Señor le dio un hijo a los 100 años, él lo podía resucitar o se lo podía volver a dar. Su hijo le dice: papi, ¿y el animal que vamos a sacrificar? Abraham, mire qué lindo el corazón de Abraham como papá. Jamás le dijo: hijo, es a ti que te voy a matar. No, Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo. Qué corazón para creer. Ese Dios proveerá no es para aquellos que están viviendo una vida de fe a la mitad. Ese Dios proveerá no es para aquellos que juegan al cristiano de vez en cuando y a veces sí, a veces no. Ese Dios proveerá es para aquellos que están dispuestos a darlo todo por Dios. Esa promesa de que Dios proveerá es para aquellos que están dispuestos a sacrificar lo que sea para honrar a Dios. Es una ilusión pensar que Dios hará lo imposible en nuestra vida, en favor nuestro, en favor de nuestra casa, en favor de su familia. Es una ilusión pensar que Dios hará esas cosas tan grandes que decíamos, si yo no estoy dispuesto a sacrificar un poco para Dios. Yo le tengo una buena y una mala. La mala es que el Señor no proveerá para aquellos que no sacrifican. Esa es la mala. El Señor no proveerá para aquellos que no sacrifican. Y la buena es que el Señor proveerá para aquellos que están dispuestos, para aquellos que en medio de lágrimas, en medio de dolor, en medio de sufrimiento, en medio de sangre, de tormento, están dispuestos a sacrificar. Dios proveerá. Yo no le puedo decir a usted con su vida cristiana a media, wichiwachi, a la mitad, cuando sí, cuando no. Yo no le puedo asegurar que Dios proveerá. Eso no es lo que la Biblia dice. Es más, quien estrenó la frase, no es eso lo que estaba haciendo. Quien estrenó la frase y quien la fabricó, estaba a punto de sacrificar a su único hijo, con la certeza en su corazón que Dios proveerá. Dios proveerá a aquellos que están dispuestos a sacrificar. Aquellos que están dispuestos a sacrificar. Hay algunos que no pueden sacrificar ni estas 2 horas el domingo en la tarde y quieren que Dios provea. ¿Cómo? ¿Cómo cree que Dios le va a tocar a usted proveer? Le va a tocar a usted suplir. Le va a tocar a usted forzarse por todo cuando usted no sacrifica para Dios lo que Él quiere. Pero cuando usted sacrifica lo poco o lo mucho que podamos para Él, déjeme darle una promesa nuevamente: Dios proveerá. El Señor no menosprecia, no deja en vano cada sacrificio que usted y yo hacemos para Él. Él tiene recompensa. Él va a proveer. ¿Cómo piensa que Dios proveerá?
si usted no sacrifica esfuerzo, tiempo, no sacrifica familia. Pastor, ¿cómo voy a sacrificar mi familia? Mire que tenemos un picnic el domingo a las 5 de la tarde, no puedo llegar al culto, pastor. Bueno, pues usted va a tener que encargarse de sus asuntos mañana. Pero si quiere que Dios se encargue de sus asuntos, usted ponga en el altar lo que tenga que poner. Y Dios proveerá. Pastor, pero me voy a quedar sin amigos. ¿Quiere conservarlos? Sacrificando lo que Dios espera que usted haga, consérvelos. Pero mañana a usted le va a tocar, por sus propias fuerzas, conseguir lo que necesite para su vida. Pero si usted sacrifica lo que tenga que sacrificar, su tiempo, pastor, mi tiempo es valioso, pastor, además yo vine a Estados Unidos, usted haga lo que usted quiera. Pero esa palabra se va a cumplir en aquellos que estén dispuestos a sacrificar. Y déjeme decirle algo, la provisión de Dios no se compara con la suya. Porque lo que Dios hace en nuestra vida no se compara con lo que nosotros hacemos. Cuando Dios provee, no hay infierno que se detenga en el plan. Cuando Dios provee salud, cuando Dios provee paz, cuando Dios provee gozo, cuando Dios provee abundancia de celebración en nuestra vida, eso no hay el mundo entero que lo pueda quitar. Pero algo tiene que sacrificar. Para que Dios provea, para recibir eso que esperamos del Señor, quiero decirle 3 cosas que usted y yo tenemos que hacer. Hay que creerlo. Para que Dios provea, hay que creerlo con seguridad. Para que Dios provea, hay que provocarlo. Hay que provocar la provisión de Dios. Hay que provocar que Dios proveerá. ¿Cómo yo sé que Dios proveerá? Porque lo hizo con Abraham, no solamente porque yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, y como yo estoy sacrificando aun lo que más me cuesta, Dios proveerá. Yo sé que Dios proveerá. Hay gente que piensa que el Señor le proveerá económicamente y no diezma, no se esfuerza, no ofrenda. ¿De dónde el Señor va a proveer? Usted va a tener que proveer. Todo con su fuerza, todo con su esfuerzo. ¿Quiere que Dios obre en su casa, en su familia? Hay matrimonios que están en crisis. Usted no tiene que decirle, Señor, tú proveerás otro, tú proveerás otra. No, usted tiene que decirle, Señor, yo voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar para que tú proveas restauración, para que tú proveas paz, para que tú proveas reconciliación, para que tú proveas amor. Eso es lo que hay que poner en el altar. Y para que Dios provea, además de creerlo, además de provocarlo, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Este jueves, que de paso, si usted no es parte de un grupo en casa, este jueves no pierda la oportunidad para ser parte de un grupo. Este jueves pasado hablábamos en los grupos de lo que el salmista decía. David decía, pacientemente yo esperé a Jehová y Él me sacó del pozo de la desesperación. David sabía que Dios proveía. David sabía que Dios iba a suplir, pero él sabía que tenía que esperar. Hay que creerlo, hay que provocarlo y hay que esperarlo. Dios no proveerá cuando usted y yo vivimos sumergidos en el tiempo libre, en las redes sociales, y solo vivimos. No, así Dios no va a proveer. Dios no va a proveer cuando sus noches y sus madrugadas están desperdiciadas viendo series en Netflix. Así Dios no va a proveer. No, ni lo sueñe. Dios no va a proveer cuando usted ame más al dinero que a Dios. Así Dios no va a proveer. Mire, yo hoy, esto que acabamos de leer, dicen algunos muchachos, ¿verdad? Es heavy.
Esto que acabamos de leer es fuerte. Por esto que acabamos de leer es que la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 llama a Abraham el padre de la fe. No porque creyó que Dios le podía dar un hijo, no, es porque estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo para agradar al Padre y ver la gloria de Dios. Por eso fue llamado el padre de la fe. Por eso le decían padre a Abraham. Si yo tuviera un hijo biológico, lo hubiera invitado que me ayudara aquí para poder representar eso. Pero no tengo un hijo biológico en la edad en la que posiblemente estaba Isaac. Pero hoy yo quiero representárselo. Y yo hoy me tomé el atrevimiento de adoptar por hoy a un hijo. Para demostrarle. Así que yo quiero invitar a mi hijo que venga. Venga. Denle un aplauso a mi hijo, mire. Hoy se los asalto un ratito. Y dice la Biblia que Abraham puso a su hijo. Abraham no estaba jugando. Así como le late el corazón a mi hijo hoy, porque usted viera cómo le late. Y eso que no voy a hacer lo que Abraham hizo. O quizás. Pero Abraham estuvo listo para acabar con la vida de su hijo, su único hijo. ¿Sabe para qué? Solo para decirle al Señor: yo te amo más que a mi hijo. Dice la Biblia que aquí en el altar, dice la Biblia que Abraham tenía el sacrificio, había construido un altar, tenía la leña por debajo del cuerpo de su hijo, tenía a su hijo en el altar, y dice la Biblia que tenía cuchillo en mano. Tenía cuchillo en mano. Y con este, ¿sabe qué hacían con este cuchillo? ¿Sabe qué hacían con el animal primero? Amarrado, lo degollaban. Con este cuchillo, lo que Abraham estaba a punto de hacer era cortarle su cabeza a su propio hijo. Solo para demostrarle a su Dios que lo amaba más que a su hijo. Y cuando su hijo le dijo: papi, ¿y el animal cuándo? Le dijo: hijo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero si yo estoy dispuesto a sacrificarte a ti, yo sé que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Hijo, Dios proveerá. Esto no era un juego como el de muchos de ustedes que están jugando con Dios. Esto no era un juego de la suerte, a ver si Dios me bendice, a ver si Dios provee. No, aquí habían méritos para que Dios proveyera. Esto no era producto de la imaginación de Abraham. Aquí Abraham estaba construyendo su bendición. Aquí Abraham estaba provocando su bendición. Abraham estaba provocando la provisión de Dios para su vida. Abraham no te va viendo ver de dónde me cae la suerte. No, Abraham sabe que si está dispuesto a matar a su hijo, Dios va a hacer un milagro. Pero aquí hay gente que tiene que entender que hay sacrificio que hacer. Tiene que pagar un precio. Le tiene que costar, como se lo dije una vez. Y si tiene que estar dispuesto a sacrificar lo más valioso, entrégueselo. No diga que Dios va a proveer por arte de magia. Dios no provee caprichos.
Dios provee al que está dispuesto a entregarlo todo. Pastor, estoy muy joven. Pastor, tengo planes. Pastor, el sueño americano. Pastor, estoy muy viejo. Pastor, que lo haga otro. Deje de excusas baratas. Dios proveerá, claro que sí. Pero al que esté dispuesto a sacrificar, Dios va a sanar, claro que sí. Pero no para el que esté sumergido en las redes sociales perdiendo tiempo. Dios va a traer paz, sí, al que busca a Dios, al que temprano se levanta a buscarle. Dios va a restaurar un matrimonio, claro que sí. Dios proveerá restauración para el que le busca, para el que el domingo en la mañana a las 6, en vez de quedar encerrado en sus cobijas, viene a buscar de Dios junto con su iglesia. Dios no va a proveer para el wichiwachi, para el que vive una vida cristiana a medias, o hipócrita, o una vida cristiana a la mitad, una vida cristiana que solo a usted le convence. Dios no va a proveer para esa persona. Para el que sigue viviendo de glorias pasadas, Dios no va a proveer. Para el que sigue Dios va a proveer para el que vive hoy, listo para seguir entregándolo todo. Dios va a proveer para el que hoy dice: pastor, en medio de lo que me toque, en medio del dolor, de la tristeza, del luto, en medio de las lágrimas, en medio de toda circunstancia, en medio de la enfermedad, en medio de lo que me toca, en medio de la soledad, yo estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto. El Señor le dijo a su hijo: Hijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios proveerá. Y cuando Abraham sacó su cuchillo, no era su hijo el que estaba creyendo. Cuando Abraham sacó su cuchillo, no eran los criados los que estaban creyendo. Porque en el momento más doloroso de su vida, en los momentos más críticos de su vida, es usted el que tiene que creer. Es usted el que tiene que sacrificar. Es a usted que le tiene que costar. No es a su pastor, no es a su mamá o su abuelita. Es a usted que le tiene que costar. El sacrificio lo tiene que hacer usted. Yo tengo que pagar mi precio por la bendición mía y de mi casa. Usted tiene que pagar el suyo por la suya. Su abuelita cristiana, su mamá cristiana no van a pelear la batalla por usted. Y no van a provocar la provisión de Dios por usted. Él espera su fe. Él espera su sacrificio. ¿Qué vas a hacer tú? Dice el Señor. ¿Qué vas a sacrificar tú? ¿No tienes tiempo? De ahí quiero sacrificio. ¿No tienes dinero? De ahí quiero sacrificio. ¿No tienes fuerza? De ahí quiero sacrificio. ¿No tienes ánimos? De ahí quiero sacrificio. Ay, que estoy depre, pastor. Deje esas infantilerías. Levántese. Crea en el Señor. Apasionese. Ay, que estoy deprimido. Que levántese. Ponga manos a la obra. Deje la comodidad. Esos son nombres inventados de la época moderna. Para el que está ahí halaganeando así, busque de Dios, doble sus rodillas. Póngase a servir a Dios. Póngase a creerle al Señor. A pastor, usted no cree. No, usted tiene que rendirse a los pies de Dios y poner en el altar lo que sea que tenga que sacrificar. Ay, es que a mi esposo le gusta que le tenga la comida calientita, pastor. Yo por eso no voy al grupo. Póngalo a él en el altar y agarre el cuchillo y dígale a su esposo: yo te amo, pero no te amo más que a Dios. Abraham le dijo a su hijo: yo te amo, pero no te amo más a ti que a Dios. Que mi hijo cumpleaños, pastor, y lo quiero llevar al parque. Enséñale a su hijo que si ese parque le va a quitar la iglesia, enséñale que usted ama más a Dios que a él. Pastor, usted haga lo que usted quiera con su vida, pero solo Dios va a proveer al que esté dispuesto a sacrificar. Usted haga lo que usted quiera con sus hijos, pero el día que los quiera ver servir al Señor es porque un día estuvo dispuesto a sacrificarlos en el altar.
Es porque un día estuvo dispuesto a cortarle la cabeza como Abraham para agradar a Dios. ¿Usted quiere ver la bendición del Señor? Provóquela. ¿Quiere ver la provisión de Dios en su vida? Provóquela. La bendición y la provisión de Dios, como la de Abraham, no llegan producto de la suerte, no llegan producto de la casualidad, no llegan por la oración del pastor, llegan por su sacrificio. Abraham sacó su cuchillo y estuvo listo para acabar con la vida. Este no es mi hijo. Aquel era su único hijo. ¿Y a usted qué es lo que le duele sacrificar? ¿Sabe qué dice la Biblia en Juan 3:16? Que Dios se pareció a Abraham. La única diferencia y gran diferencia es que Abraham estuvo dispuesto, pero no lo sacrificó. Pero Dios tanto le ama a usted que envió a su único hijo para entregarlo en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Póngase de pie, por favor.